Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del CPC, Café, Postre y Competitividad. Mi nombre es Daniel Gómez y hoy me acompaña una invitada muy especial, Paula Escobar, vicepresidenta de Relacionamiento y Estrategia Corporativa del CPC. Y vamos a contarles hoy sobre un proyecto que vamos a estar lanzando en los próximos días. El primer lanzamiento va a ser en la asamblea de ANIF, pero luego también en nuestro lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad, que es un proyecto que nace por la preocupación de producir algo muy concreto para candidatos presidenciales. Y ahí nuestra lógica y la discusión que se armó fue, oiga, ¿qué hacemos nuevo para que no sea un mamotreto a 20.000 pies de altura, sino que sea una recomendación y una propuesta muy aterrizable y muy implementable, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a reunir con otros aliados, centros de pensamiento amigos, terminamos aliados con ANIF, con Así Vamos en Salud, con el CREE, que hace cosas de energía, con Tomás González, el CERAC en temas de seguridad con Jorge Restrepo, y la Fundación para el Estado de Derecho, que ha estado muy dedicada a mirar temas legales, y son puros abogados que nos ayudaron mucho a aterrizar esto precisamente en algo implementable. Entonces, al final del día, escogimos 6 temas en los que íbamos a trabajar y la filosofía era no hacer grandes diagnósticos nuevos, sino hacer diagnósticos complementarios a lo que ya sabíamos y luego aterrizarlo en instrumentos normativos, poderle entregar a los candidatos un paquete de, vea, esto es lo que usted tiene que hacer en salud, en energía, en seguridad, para dar señales de confianza, señales muy claras de hacia dónde vamos para recuperar la confianza de muchos actores. Entonces, en este episodio vamos a contarles sobre el capítulo del CPC. Si quieres, Paula, empieza a contarnos un poco cuál fue la motivación y qué fue la aproximación desde el CPC. Sí. Y vamos conversando. Bueno, entonces, Daniel, muchas gracias de estar acá después de un año de estar en el Consejo Privado de Competitividad, entonces ahora en el estreno del podcast. Para nosotros el Consejo Privado de Competitividad se concentró entonces en todos los aspectos de cómo podemos hacer la vida un poco más fácil a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos los micronegocios de este país y también pues obviamente a todo ese tejido productivo. Entonces específicamente empezamos a buscar con nuestros centros aliados, pero también con los diferentes gremios, el Consejo Gremial, ANDI, ACOPI, Aliadas, los directores de las cámaras de la ANDI, con academia, que nos dijeran cuáles eran esas trabas que les estaban impidiendo crecer, para poder hacer un capítulo de una simplificación normativa, una simplificación regulatoria, pero muy importante el énfasis. Durante muchísimos años en gobiernos anteriores estos ejercicios pues también se habían realizado, pero lo que queremos nosotros en este caso son 2 cosas. Primero, cambiar un poco la filosofía, Daniel, de esa regulación, y es que no partir solo de la existente para mirar qué artículo quitamos, qué artículo ponemos, o si tenemos 20 trámites, de pronto disminuir un 30% los trámites, sino que lo que queremos es una filosofía de tener menos tramitología, mejor, ¿qué tal si pedimos perdón y menos permiso? Porque desde la función pública, pues para quienes hemos estado allí, a veces nuestro legado es cuántos decretos dejamos o cuánto, no sé, o hasta incluso cuál es el proyecto de ley que vamos a dejar como legado. Y lo que deberíamos de hacer es estar acompañando más a ese tejido productivo a que las cosas salgan rápidamente al mercado para movilizar la economía. Entonces el énfasis de este trabajo específicamente para 2630 es cómo simplificamos esa vida para los empresarios, para los emprendedores,
pero con esa óptica de no tener tanto licenciamiento ni tramitología ex ante, sino más bien mirar cómo podemos hacer algo para pedir perdón. Es decir, si tenemos que revisar los temas de sanciones, hacerlos muy bien, muy organizados, mirar también el tema de riesgo, pero cambiar un poquito ese equilibrio que actualmente tenemos en materia de regulación en el país. Y pues, Daniel, ¿cuántas normas fue que nos llegaron? Entonces contémosles un poco de eso, que es impresionante. ¿Cuántas propuestas nos llegaron? Sí. Entonces sacamos una encuesta, como decía Paula, con los gremios, con la ANDI, con la Red Pro, con las cámaras de comercio, con un jurgo de actores, ¿cierto? Y recibimos al final del día 900 propuestas, o 900 reclamos, digamos, de oiga, esta norma impide el crecimiento, esta norma es obsoleta, esta norma es demasiado costosa para implementar, de pronto sí tiene una lógica, pero es excesivamente costosa, o esta norma es ambigua, entonces no sabemos qué hacer. Hubo como una riqueza de respuestas, 900, imagínense, y ahí nos tocó empezar a pensar, bueno, ¿cómo vamos a armar algo coherente y algo focalizado? Porque no podemos simplemente entregarle a los candidatos un listado pues, de 900 normas para hacer qué, ¿no? Entonces ahí empezó como el trabajo analítico que hicimos y queremos ilustrárselos hoy con un ejemplo muy concreto, porque esto no es abstracto, ¿cierto? Muchas veces cuando uno habla de los ejercicios que mencionaba Paula de mejora normativa, donde hemos hecho cosas en Colombia, los ejercicios de depuración normativa, suena un poco abstracto, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es mostrarles cómo es súper específico y golpea y afecta al emprendedor, al empresario chiquito, mediano, grande, al consumidor, nos afecta a todos en nuestra capacidad de generar valor, ¿cierto? De generar productos nuevos, de generar servicios nuevos, de generar empleos, de generar riqueza, ¿no? Entonces vamos a contarles un cuento de un producto en particular, que es el azaí, que además es este producto de acá, hermosísimo, y vamos a irles mostrando como todas las capas de complejidad que hay y luego pues obviamente darles una idea de cómo se podría cambiar y también muy en línea con lo que mencionaba Paula, que es no es simplemente cortar a machetazos al principio, sino es de verdad cambiar como la filosofía de cómo regulamos, cómo sacamos normas. Sí. Entonces, bueno, cuéntanos un poco del caso. Entonces arranco primero con una frase como en el Informe Nacional de Competitividad, ustedes vieron ya el spoiler o el spoiler que les hizo Ana Fernanda sobre los dichos que no dan dicha, pues aquí hay un dicho que no da dicha, que es ¿por qué hacemos las cosas fáciles cuando las podemos hacer difíciles? Pero muchas personas no lo entienden, no es al revés, sí, es que debería de ser al revés. Entonces, aquí con el azaí, que es un producto que de pronto no conocen muchas personas, que se produce en nuestras selvas, en Amazonas. Entonces, Daniel te va a dar un ejemplo. Si es un registro de una cosecha silvestre, es decir, cuando está creciendo allí la frutica, la semilla en las palmeras, en el Amazonas, entonces la entidad que los vigila es la Corporación Autónoma Corpo Amazonía. Imagínense que para esa persona ir a poder coger esas semillitas allí, necesita contar con lo siguiente: equipo técnico especializado, ingeniero forestal, un personal con dron. Cada una de las palmeras tiene que tener GPS, obligación de reportes semestrales online donde no hay internet, monitoreo de la corporación ambiental y visitas de esa corporación donde el costo tiene que ser asumido por el que es el propietario de esa cosecha silvestre y tener salvoconductos para la movilización. Aquí es solamente una muestra de todos los trámites que tiene que tener ese cultivo. Imagínense un nuevo emprendedor que está pensando en producir esto de cero. Ya de entrada tiene que cumplir con todo esto que implica tiempo, costos, experticia, un jurgo de cosas, ¿no? Y imaginémonos, Paula, ¿qué pasa si en vez de ser silvestre es un cultivo? ¿Ahí qué pasa? Pues entonces ya no me entiendo con Corpo Amazonía, sino que me voy al ICA. Entonces en el ICA tengo que tener asistencia de un técnico agropecuario, ya no es del bosque sino agropecuario certificado, cumplimiento de buenas prácticas, que solamente decir cumplimiento de buenas prácticas pues es el nombre, pero tiene adentro una cantidad de trámites que se tienen que cumplir. También tiene que tener el registro del predio del productor y también tiene que tener control fitosanitario. O sea que si ya tenemos un cultivo, ya pasamos a otra autoridad con otra cantidad de trámites fitosanitarios complejos también para ese pequeño productor.
Entonces pensemos luego, obviamente pues ahí todavía no estamos acá en este producto, ¿cierto? No. Entonces pensemos cuando empezamos a producir. Entonces por ejemplo, este es un polvo, es como en polvo, ¿cierto? Entonces, si queremos producir esto, ¿qué más se requiere? Entonces, si es un alimento procesado, si ya le pusimos un poquito de valor agregado para no exportar la semilla y el producto directamente, entonces si es pulpa, polvo o una mezcla, ahora no nos vigila ni Corpo Amazonía ni INVIMA, ahora ni ICANOS, ahora nos tenemos que entender con el INVIMA. Entonces, con el INVIMA hay algo, y es que si tengo una presentación o 100 presentaciones, tengo que tener un registro sanitario por cada una de esas presentaciones. No es que yo tengo mi fábrica y funciona bien y con eso ya basta. No, entonces yo tengo que tener un registro sanitario por este producto, pero adicionalmente si lo quise poner en otro tipo, en una mezcla, también otro registro sanitario, cada uno con una ficha técnica completamente diferente, lo cual exige muchísimo también, por ejemplo, en este caso para el INVIMA, porque imagínate que le lleguen 100, 200, 300, 400 registros, entonces tampoco le respondemos al productor y a quien está innovando, pero el INVIMA cómo hace para poder procesar la cantidad de registros sanitarios que le están llegando cada día. Las peticiones. Sí. Y digamos, ahí hablando de valor agregado, entonces obviamente hay diferentes formas de agregar valor, pero digamos que hay un proceso innovador donde vamos a vender esto como un suplemento nutricional, ¿cierto? Para un valor, para un mercado con mucha disponibilidad a pagar. Queremos meterlas ahí en un compuesto dentro de unas cápsulas. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, entonces es una cápsula, entonces ya decimos, bueno, ¿es un medicamento o es un alimento? Frente a esa pregunta, muchas veces con estos productos innovadores no sabemos si es lo uno o lo otro, incluyendo pues personas especializadas. Empezamos a decir esto es un suplemento, y si es un suplemento deberá revisar entonces quién es la agencia de alimentos, o si ya se vuelve con un poquito de medicamento, ¿será que mejor el INVIMA? Entonces, hoy tenemos también esa gran duda de quién lo debería de hacer. O sea, hoy todavía no es preciso, digamos, esa información. Y adicionalmente a tenerlo ya por vigilancia del INVIMA, en caso tal de que fuera algo que tiene que ver con nuestra salud y ya empieza a escalar ese tema de innovación, pues también allí tenemos que empezar con la SIC, porque yo quiero registrar una patente. Entonces, si quiero registrar una patente, ya me voy es para la superintendencia. Ya en la escala, entonces tengo que empezar a hacer un trámite que se demora cerca de 1 año y medio o de 2 años, si nos va bien, con la SIC. Y entonces, pues no tendremos ese producto en el mercado hasta que la SIC se pronuncie. No lo puedo vender. Entonces, esa innovación que hice yo hoy, ese esfuerzo, pues no lo voy a poder tener en el mercado. Difícil para el empresario, pero difícil también para nosotros, Daniel, porque si tú te lo quieres consumir todas las mañanas en una cápsula, porque no puedes hacer toda esta preparación, tampoco lo puedes aprovechar. Muy bien, entonces ya vimos cómo se van sumando procesos, entidades, funcionarios, personas del otro lado que tienen unas instrucciones que a veces son claras, a veces no son muy claras, hay zonas grises, hay tiempos, hay costos, hay experticia. Entonces ya vemos la cantidad de cosas que hay que cumplir para lograr tener una empresa de un producto nuevo hasta ahí, ¿cierto? Pero además, entonces pasemos a pensar que queremos no solo vender acá en Colombia, sino en el exterior, porque los europeos son los que demandan las hay en cápsula, por ejemplo, o los gringos quieren la mermelada, o el colombiano quiere el producto en polvo, yo qué sé, hay diferentes preferencias de consumidores en diferentes partes. Entonces, si queremos exportar, ¿qué sucede? ¿Eso me toca a mí contarlo? Sí, ¿O tú me haces pie para eso? Ahorita vas a contar esa parte, pero para exportar hay algo muy importante, Daniel, y es, en el azaí no lo vemos porque es un producto vegetal, pero hay una gran, digamos, distancia también si el producto viene derivado de un producto animal. Entonces, si por ejemplo temas sanitarios y fitosanitarios, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hay una me estaba saltando ese innovadora, si hay una persona innovadora en productos derivados de los lácteos, si está utilizando realmente, no sé, una molécula de la leche o del lácteo para producir un lactosuero que después es una vitamina, no sé, una cosa que provenga de la leche, pero ese innovador no tiene vacas. Entonces lo va a llevar a México y en México le dicen, sí, ¿y de qué vaca vino esto? Y entonces el productor le dice, no, pero es que yo no tengo vacas, yo no tengo, ¿dónde está el registro zoosanitario? Porque viene de un animal. No hay manera porque
de dárselo porque el sanitario lo da el INVIMA, pero el zoosanitario lo da el ICA. Entonces tenemos una cantidad de innovadores y de empresas en productos que provienen también de los animales, pero que no tienen realmente ganado estas personas, sino que hacen una elaboración, una producción donde hoy, por ejemplo en México, no se cuenta con esa homologación de la entidad de calidad, sí. Por lo tanto ellos, digamos, muchos de los productores de este tipo de, digamos, de innovaciones hoy no pueden ingresar así tengan clientes, es decir, ya el cliente les compró, les interesa, quieren 2 contenedores, pero nosotros no podemos darles desde acá el registro porque no tenemos esa trazabilidad. Entonces ese es uno de los primeros problemas que tenemos, sí, para exportar. Oye, entonces sí, ahorita hablemos un poquito de exportación. Y después hablamos más del tema de calidad, que es súper importante además porque, digamos que para que quede claro que obviamente hay que cumplir con estándares, ¿no? Y ahí hay una discusión súper interesante, importante y diferencias claras en qué es el estándar de calidad y qué es toda esta regulación que estamos hablando, que puede o no ser habilitante de la calidad, digamos, ¿no? Entonces, ahorita hablamos de eso, pero entonces, para terminar como el ciclo de este producto, ¿cierto? Entonces, el emprendedor, el empresario vende nacional, quiere exportar o nace queriendo exportar aún mejor, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene que hacer y qué está sucediendo con exportaciones? Entonces, ahí se necesita toda la admisibilidad sanitaria fitosanitaria, que además requiere insumos públicos y privados, ¿no? Entonces requiere bienes públicos, privados, infraestructuras de la calidad, reconocimiento de las entidades de trazabilidad, de control, las que dan los certificados de ubicuidad del producto. Eso tiene que ser reconocido en el exterior por la agencia compañera, digamos, ¿cierto? Entonces tiene que haber una agencia en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Corea, que diga, sí, todo el trabajo que hicieron en Colombia me garantiza a mí que sí que este producto sí es apto para el consumo humano, básicamente, ¿no? Pero entonces lo complicado es que todo esto, se abusa mucho de esto y fácilmente constituye no requisitos razonables, sino una cantidad de barreras no arancelarias al comercio, que es lo que también cubrimos nosotros cantidades en nuestro Informe Nacional de Competitividad. En el capítulo de internacionalización vemos cómo los aranceles ya no son la principal fuente de barrera al comercio, sino todos estos requisitos, y requisitos que no son claros, que son ambiguos, que son costosos. Todo eso deja de ser una herramienta para garantizar que los productos sean de calidad y empiezan a ser barreras al comercio. ¿Qué sucede en Colombia? Entonces, en Colombia lo que descubrimos con esta encuesta es que hay una cantidad de barreras en términos de procesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos de interoperabilidad de sistemas de puertos, de aduanas, con la DIAN, con impuestos, con todos los procesos que tiene que cumplir un empresario para lograr poner su producto en un contenedor que llegue al otro lado, son súper costosos, hay una cantidad de actores involucrados que entonces hacen inspecciones no simultáneas, que son demoradas, que son costosas, que dañan el producto. Muchas veces si tienen que llegar 5 agencias distintas a abrirte tu contenedor, pues no puedes garantizar que el contenedor mantenga una temperatura, por ejemplo, dada, ¿no? Entonces, en lo que descubrimos es que hay muchas oportunidades de mejora en términos de inspección simultánea, de inspección no intrusiva, de inspección basada en riesgos. Entonces, por ejemplo, existen figuras como el operador económico autorizado, que es básicamente, y también construye sobre muchas ideas de las que hemos hablado en los informes, ¿no? Que muestran cómo, si uno ya tiene una reputación, uno debería crear un sistema de confianza donde usted dice, usted ya ha demostrado ser un operador de confianza, confiable. Sí, y ahí Daniel es muy importante porque estuvimos hablando realmente de operador también económico autorizado, y entonces imagínate, se exigen 15 condiciones previas y 70 requisitos operativos y de trazabilidad. Entonces, yo que soy el de confianza, me exigen todo esto para poderme graduar. ¿Dónde está la confianza? ¿No? Es como, y después de ¿qué tal con los que no haya confianza? Sí, el tiempo estimado de aprobación es de 1 año y medio. Y después de graduarme, me tengo que como renovar al siguiente año. Entonces, son unos costos muy elevados y de muchos trámites para cumplir para este operador, versus los beneficios que también recibe. Entonces muchas veces
digamos que no estamos estimulando esa confianza, sino al contrario, estamos diciendo pues de pronto de pronto el açaí más bien tampoco lo vendo porque es realmente muy costoso exportarlo. Exactamente, todo esto genera unos costos y el punto es que muchas de estas cosas pueden tener una razón de ser, ¿cierto? Obviamente el consumidor que está por allá lejos, que quiere comprar algo que viene del Amazonas, quiere tener alguna manera de poder confiar en el producto, ¿cierto? Entonces tiene sentido mucho de esto, pero tenemos que hacerlo mucho menos costoso, mucho más ágil, mucho más expedito, basado en sistemas mucho más eficientes, donde precisamente el punto ilustración, clave de lo que decía Paula al principio, hay que dejar de vivir en un sistema donde pedimos permiso y ex ante toca pedir una cantidad de certificados, requisitos, cumplirlos todos, a un sistema donde usted deja que la gente explore, innove, produzca, aprenda, y cumpliendo con unas cosas mínimas, obviamente, muchos no pueden envenenar a los consumidores, pero con unos mínimos, darles la oportunidad de empezar a producir, empezar a testear su producto con el mercado, con la demanda, y empezar a cumplir requisitos incrementalmente, ¿no? Y para diferentes consumidores, diferentes mercados, para diferentes públicos, ¿no? En estos días nos dieron un ejemplo bien práctico respecto a los temas de calidad. Diferente, obviamente, la regulación de calidad, que es todo esto que estamos hablando, con la calidad que realmente... La infraestructura de la calidad, la infraestructura de la calidad y lo que un consumidor espera de él. Entonces, un ejemplo que nos dieron muy práctico es en una exportación de carros, pues, digamos, de un país diferente. Llegaron unos carros que cumplían todos los requisitos de calidad, todas las regulaciones de calidad, pero los consumidores de ese país, era unas exportaciones a Alemania. China es Alemania, ¿no? Querían esos carros para el consumidor. Lo importante era que el carro fuera seguro cuando fuera a 300 kilómetros por hora. Y entonces el carro no se vendió en Alemania porque no tenía ese requisito de calidad esperado por el consumidor alemán, pese a que cumplía como todas las, digamos, las regulaciones para poder ingresar al mercado. Un poquito de eso también queremos ver acá. O sea, aquí no estamos probando que sea realmente el consumidor el que diga yo quiero ese producto o no quiero ese producto, sino que tenemos, como acabamos de ver aquí con Daniel, este gran listado de todo lo que tiene que hacer un productor o un empresario antes de testear el producto en el mercado. Sí, oye Paula, otra cosa clave y relacionado con este punto de la calidad es que toda esta infraestructura de la calidad, el ICONTEC, el INM, la ONAC en Colombia, esos tres grandes pilares de la calidad, son instrumentos para lograr ser más productivos también y para mejorar la calidad, precisamente los estándares del producto. Pero si del otro lado tenemos regulaciones que no usan esa infraestructura y esas herramientas correctamente, se vuelven barreras e imposibilitan precisamente que haya mejoras en productividad, mejoras en calidad y que haya como círculos virtuosos de, oiga, yo empecé chiquito, empecé a producir, aprendí, mejoré y fui creciendo y penetrando nuevos mercados. Entonces, sí hay que como diferenciar. Acá estamos hablando de todas las regulaciones que ponemos, y no estamos hablando de los instrumentos para lograr calidad, que son pues súper útiles y más empresarios deberían estarlos usando desde el principio, ¿no? Sí, de hecho esas ya para pasar, digamos, a las propuestas, de hecho creo que esa debe ser una de nuestras propuestas, es cómo los empresarios del sector privado conocen esa infraestructura de la calidad y cómo esa infraestructura de la calidad incluso puede hacer como unos conceptos técnicos para facilitar que esa regulación no sea digamos tan extensa, ¿cierto? Tan extensa como tan simplificada, porque finalmente ellos son los que empiezan a acompañar al empresario, como el ICONTEC. Si uno cumple una norma súper técnica y súper estricta del ICONTEC, pues debería de estar como acompasado con esa regulación donde yo diga, si yo cumplo una norma técnica y está llevando toda la norma técnica, ¿qué más me puede pedir el INVIMA o el ICA? Pero que no sea, digamos, que sea algo que se acompase. Yo creo que en el Subsistema Nacional de la Calidad se tiene que, digamos, evaluar esos pesos y contrapesos para que sea más fácil llegar a la regulación vía que ya esté preparado también ese producto en el sistema de calidad.
Bueno, entonces, Paula, definitivamente la calidad es un tema que puede ser una herramienta para crecer, mejorar productividad, penetrar en mercados, pero también puede ser usado con regulaciones malas y normas malas como una barrera a la entrada, como un impedimento y como una traba al crecimiento empresarial. Entonces creo que parte de lo que estamos buscando acá es lograr reducir los costos comparado con los beneficios de hacer una cantidad de cosas que claramente no están bien acompasados. El otro punto clave para cerrar acá con esta mini sección es reflexionar sobre cuál es la realidad económica en el país, ¿cierto? Entonces el CPC ha insistido mucho en este punto de que hay normas que no logran transformar la realidad. Entonces, en nuestros productos, si uno le pone demasiadas barreras a emprendedores que tienen una idea de un nuevo producto, pues no es que esos productos no vayan a existir. Van a existir, pero en la informalidad, cumpliendo aún menos estándares, sin capacidades de crecer, de innovar, de lograr créditos, de un jurgo de cosas que vienen con la formalidad. Entonces, digamos que no protegemos al consumidor y tampoco ayudamos a que las empresas prosperen. Entonces, es como la gran pregunta es cómo hacer para tener unas normas y una regulación mucho más razonable que sean facilitadores de la actividad empresarial y no trabas para la actividad empresarial. Entonces, eso es todo el diagnóstico. Cuéntanos, Paula, un poquito entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces hemos pensado en varias propuestas. Una de esas grandes propuestas que creemos que es disruptiva, pero adicionalmente puede también cambiar esa realidad, como acaba de decir Daniel, es la filosofía de la granja a la mesa. Entonces necesitamos en Colombia tener una sola agencia regulatoria que se encargue de ese producto desde que está en el campo, ¿cierto? Bien sea de origen animal y origen vegetal, y que haga esa trazabilidad sanitaria hasta cuando lo consumimos en la mesa, cuando lo compramos en el supermercado. Esa es la única forma de tener como todo reunido en una misma agencia y que esa agencia tenga esa trazabilidad para todos los alimentos y para todos los consumos. Eso es una de las, digamos, de los análisis profundos que estamos haciendo también con expertos y cómo lograr hacer eso eficientemente. Cómo lograrlo hacer, pero creemos que es una propuesta que puede ayudar muchísimo a todos estos empresarios y emprendedores que se encuentran en la mitad, en donde están utilizando productos del campo para transformarlos, para hacer innovación, pero que no tienen esa trazabilidad desde el campo hasta la mesa. Entonces nuestra filosofía es de la granja a la mesa. Esa es una de las primeras propuestas, pero igualmente en esa misma categoría que tiene que ver con ICA y con INVIMA, con las agencias de calidad, es que hoy, como les decía, si tenemos una compañía que tiene 100 referencias en el mercado, requiere una ficha por cada producto. Quisiéramos también proponer que pueda ser que se registre, tenga ese registro sanitario por establecimiento, que tenga la posibilidad donde se revise el establecimiento completo, la fábrica completa y que no tenga que registrar 100 productos, sino que registre su establecimiento. Reducimos de esa manera costos, ¿cierto? Todos los establecimientos estarían de esa manera como vigilados y también a través de un sistema de riesgos potente que pueda decir en dónde voy a vigilar, en dónde hay esos riesgos para el consumo, pero no tenemos que tener 100 fichas por cada uno de los productos registrados, sino que sería una por marca o por familias de productos. Entonces todo eso lo estamos analizando, Daniel, pero creemos que es un cambio que también implicaría, digamos, una renovación en materia de procedimientos y de reglamentos para el INVIMA. Yo sí, por ejemplo, ¿sabías que el Instituto de Salud Pública de Chile saca 70 trámites cuando nosotros sacamos 4 trámites aproximadamente? En el mismo tiempo. No, pues. En el mismo tiempo. Entonces, de pronto lo que podemos hacer también allí es ganar más agilidad, sobre todo para este segmento de los productos alimenticios, en cuanto a que solo una agencia fuera la responsable de lo que tenemos, porque actualmente tenemos en el INVIMA más de 14.000 trámites represados
Celebramos mucho INVIMA Ágil porque es automatización de todos los Una gran procesos. iniciativa, sí. Es una gran iniciativa. Parecido a lo sabemos. que se hizo con el ICA también. ICA Simplifica, se Sí. llama lo que se hizo en el ICA, ¿no? Entonces esto es muy bueno, pero de fondo hay que cambiar también exactamente cuál es esa tramitología, no solamente hacer, digamos, el esfuerzo de automatizarlo, de agilizarlo, sino que también es cómo podemos hacer ese cambio. Por ejemplo, en materia de medicamentos, hay una gran discusión, pero también una gran oportunidad, y es que en la industria farmacéutica, pero pues también se requiere mirar que en la mayoría de los países hay un pago por contribuciones. Si queremos una agencia de calidad en regulación para medicamentos, pues también con recursos muy limitados, con ¿no? recursos limitados, para poder sacar ese número grande de trámites, pues necesitamos específicamente es un nuevo acuerdo, y revisar y ser creativos también por parte de la industria para mirar cómo podemos tener un INVIMA de calidad. Esas son como algunas de las propuestas que estamos viendo solo en materia de calidad. Sí. Y por ejemplo, pues en comercio exterior, como te decía también, estábamos hablando ahora, tratar de ese, por ejemplo, ese operador económico autorizado, disminuir los la cantidad requisitos. de trámites por lo menos en un 30%. O la renovación, por ejemplo, también. O la renovación. Entonces, estas son las propuestas que estamos en este momento revisando y analizando. Solo en estos dos puntos, pero pues yo aquí sí te voy a decir en todo lo demás, todo lo que nos llegó. Todo lo que nos llegó. No, vean, sí, esto es, obviamente, mucho acá nos enfocamos en este caso como emblemático que incluye desde que empieza a producir hasta que exporta, pero hay muchas otras propuestas que nos llegaron en temas tributarios, en temas de entretenimiento y turismo. Nos llegaron muchas propuestas para facilitar este sector, en mercado laboral y educación, en temas judiciales, en temas de seguridad social, en temas tributarios, en comercio exterior, INVIMA, ICA, licencias ambientales. No hablamos acá del licenciamiento ambiental, pero ahí también hay otro lío enorme, ¿no? Licenciamiento ambiental y social son dos cosas que responden como a motivaciones que suenan razonables, ¿cierto? Involucrar a comunidades, eso está bien, pero realmente pues el sistema no está funcionando, está generando unos costos excesivos para la generación de proyectos. Entonces, ¿qué tipo de cosas salieron acá? Y acá hay cantidades de cosas súper específicas que solo les voy a mencionar un par de cositas. Pero, por ejemplo, vean, en temas de entretenimiento y turismo, un gran sector muy bonito y relacionado con capital natural, la misma selva que nos da esto, nos da pues una cantidad de oportunidades de ecoturismo. Y ahí salió propuesta de modificar el artículo 481 del Estatuto Tributario sobre devolución del IVA en exportaciones audiovisuales. Modificar el artículo 10 del Estatuto Tributario sobre residencia para efectos tributarios, que desincentiva la contratación de actores internacionales para poder ser una plataforma para generar nuevas producciones. En el mercado laboral y educación hay que resolver el tema del permiso de trabajo adolescente. Van a oír mucho más de eso en el lanzamiento del informe. Trabajo por horas con cotización de seguridad social, arreglar contratos de aprendizaje. Hay un jurgo de temas dentro de los 900 que nos llegaron, que estamos tratando pues de articular, y lo hemos hecho terminado de pensar en temas de calidad, comercio, que están muy relacionados, pero en todos estos pues hay una cantidad de palanquitas que le ayudan al sector empresarial, y ahí como mencionábamos, hay como varios pilares de este ejercicio, ¿no? El pilar de depuración, entonces pues eliminemos rápidamente lo que realmente no aporta a la competitividad y es una barrera. Y luego pensemos en cómo cambiar el chip, como explicaba Paula, para que no volvamos a tener un cúmulo de una cantidad de normas que vuelven a generar el mismo tipo de problemas cada 4 años, ¿no? Porque todos los gobiernos, al menos los últimos 3 gobiernos creo, han tenido algún programa de simplificación normativa, de estado simple, estado ágil, algún nombre se le ponía, ¿no? Se hacían ejercicios con el sector productivo, ¿no? Por ejemplo, los pactos para el crecimiento que lideraron allá desde presidencia y vicepresidencia. También son ejercicios básicamente de hacer esto para casos, industrias puntuales, pero sin cambiar el chip. Pues en 4 años volvemos a tener
Sí. La misma cantidad de normas, las mismas trabas, el mismo lío, ¿cierto? Por eso, Daniel, muy importante esa parte que dice, bueno, y la idea es entregarle a los precandidatos, obviamente, estas propuestas, a los candidatos ya presidenciales en esa última recta, esas propuestas para que se puedan implementar en el siguiente gobierno de una manera fácil, de una manera más rápida. Por eso tan importante tener los instrumentos normativos ya listos y preparados para que se puedan implementar en el siguiente gobierno. Eso es una de las cosas más importantes, que pasamos no solamente del paper y del diagnóstico, sino ya tener el instrumento normativo o de derogación. Que hay que modificar y cómo, sí. ¿no? Y una de las cosas más importantes también que queremos promover desde el CPC es, obviamente, que en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, volver a darle toda esa reactivación que requiere para que la Consejería de Competitividad, o como la quiera llamar el siguiente gobierno, realmente también pueda ayudar a enfocar este ejercicio, ¿cierto? Como ha pasado en muchos países. En otros países hay una agencia de productividad, o hay un área encargada de transversalmente buscar que todos esos esfuerzos normativos de simplificación regulatoria permanezcan, perduren y que tengan objetivos y que tengan metas, donde entonces el indicador que tiene cada uno de los ministerios debe ser cuántas regulaciones disminuyó para poder dejar cuántos proyectos nuevos en el mercado. Entonces, por ejemplo, en materia de licenciamiento ambiental, muy importante, ¿cuál es el indicador? ¿Cuántos proyectos de energía renovable vamos a tener aprobados, cumpliendo con lo que tengan que cumplir de una manera más sencilla, más ágil, más responsable, pero sí el indicador que debería tener la función pública, y muy jalonado desde esa consejería o desde esa área, es que realmente el incentivo sea cuánto aprobó para que saliera al mercado, cuánto está ya en funcionamiento para el disfrute de todos los colombianos. Y también les cuento que este es mi último episodio en el podcast, y le paso la batuta a Paula, que va a continuar siendo la host, la entrevistadora en el podcast con nuevos invitados en 2026, de los cuales pues yo seré un asiduo consumidor, por supuesto, y van a cambiar de escenario también. Hemos tenido un año entero acá con este setting, y nos vamos a cambiar de setting, a menos de que quieras volver a mi casa a grabar el podcast. Muy bienvenidos. Bueno, Daniel, un gran reto, muchísimas gracias. Vamos a vernos precisamente, y después seguramente te vamos a invitar a este nuevo, digamos, escenario. Estamos pensando que es café, postre y competitividad, pero estamos pensando, y todavía no les vamos a contar, viene una nuevo CPC, ¿cierto? Un nuevo café, postre y competitividad, pero estamos mirando exactamente ese CPC porque va a ir muy de acuerdo a donde vamos a estar encontrándonos en el siguiente episodio de este podcast. Emocionante. Bueno, estaré pendiente de eso. Yo no sé nada de eso. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta luego, hasta la próxima.